Cordial saludo a tutor y compañeros. Mi nombre es Yesenia Escárraga. En esta oportunidad quiero presentar la propuesta de solución al caso estudio que veníamos trabajando sobre la minería ilegal en Colombia. El estado actual del caso estudio, pues bueno, la minería ilegal en Colombia es un tema que es álgido, es un tema muy complejo porque aún se ve en el tema de la explotación y exploración ilegal que pues lamentablemente muchas bandas criminales como las FARC, la guerrilla, son los que como que están al mando de este tema, entonces pues ellos realmente lo que quieren es lucrarse con este tipo de, de, de eventos que suceden y que generan un gran impacto en el ambiente, en el medio ambiente, causando daño a la fauna, a la flora y también a las comunidades que viven en las zonas aledañas y en las zonas, en las regiones que están cerca donde pues suceden este tipo de cosas. Es un tema que pues que el Estado debe tener en cuenta, el Estado está tratando de crear políticas para acabar con la minería ilegal, pero mientras exista el dinero, mucho dinero, pues es muy difícil que de pronto estas situaciones se mejoren. La metodología que siguió el grupo colaborativo para analizar el problema, bueno, el grupo colaborativo mediante las respuestas y las socializaciones a las preguntas que se presentaron en la fase uno. Cada participante presentó su punto de vista acerca del tema, que es la minería ilegal en Colombia, para conocer las posibles alternativas que se podían llevar a cabo para mitigar este daño tan grande que causa el tema de la minería ilegal y cómo los actores deben manejar esta situación para minimizar el impacto ambiental en las zonas donde se concentra este tipo de actividades que realmente pues no traen cosas buenas para el medio ambiente y vuelvo y digo para las personas que viven en estas zonas, residen en estas zonas y que los afecta bastante. Las bases teóricas para la solución del caso, bueno, la minería es un problema ya de nación donde se puede evidenciar que hay una muy peligrosa relación entre la minería ilegal y la legal, complicidad de algunas entidades del Estado con la minería legal e ilegal, sumándose a esto otros factores que complican más este panorama del que venimos hablando a nivel nacional, la permisividad de algunos actores de la comunidad, las mafias detrás de la minería y los grupos al margen de la ley, que son los actores que realmente están allí, pues como se dice, metiendo sus manos y como hay dinero, pues fácilmente no van a salir de una actividad donde ustedes están generando, que es lucrativa para las personas que hacen ese tipo de acciones. Como aspectos positivos podemos resaltar la creación de nuevas leyes que tienen como finalidad presentar preservar el medio ambiente, así mismo los ciudadanos han de mejorar la cultura en cuanto al cuidado que se debe brindar al medio ambiente. Una de las alternativas de solución a esta problemática es la de terminar radicalmente el conflicto entre los estados, entre el Estado y los grupos guerrilleros. Debe haber más conciencia ambiental, social y económica, donde se pueda cumplir con lo que realmente está pactado y es, bueno, conservar y preservar el medio ambiente que tenemos. Como fuentes bibliográficas se consultaron la unidad 1 y la unidad 2, que fueron pues los parámetros para poder investigar más de este tema y poder dar un análisis y asimismo proponer las posibles soluciones que se podían determinar con de acuerdo al caso. Las preguntas a resolver, pues las preguntas que se resolvieron en la fase 1, que cuál era el problema ambiental que describe el enunciado, por qué existe este problema, que es todo lo que pues, estamos hablando y lo que hemos venido resaltando durante todo el estudio del caso, desde cuándo ha existido y cuáles son los actores que ayudaron a crearlo. Hay que tener en cuenta que este tema viene de hace muchos años y que Colombia el Estado se ha vuelto permisivo, o se volvió permisivo y aún al principio era muchísimo más complejo la situación. Hoy en día ya existen leyes que pueden
ayudar como a mitigar esta situación. Sin embargo, aún falta mucho. Alternativas de solución propuestas para el caso estudio. Como alternativas, pensamos que debe existir un acuerdo entre el Estado y los grupos al margen de la ley, las FARC, guerrillas y bandas criminales. Estos obtienen intereses económicos con la explotación de las minas de manera ilegal. Ahora que estamos en el proceso de paz y la oportunidad para mitigar este tema que tanto daño le hace al medio ambiente y a la comunidad en general. Otra alternativa es que lo primero que debe hacerse urgentemente es formar una comisión de alto nivel integrada por representantes de los ministerios del medio ambiente y de energías, que son bueno, digamos como los dirigentes que pueden estar allí más cerca a la comunidad y gobierno para hallar una solución a esa problemática. No se trata solo de criticar, sino de hallar soluciones. Tiene que hacerse un estudio verdadero del problema sin apasionamientos y sin mentiras ni verdades a medias. Ser más realistas con la problemática y tomar opciones y alternativas que ayuden a acabar con esta situación que tanto daño le ha hecho al país y a la comunidad. Dando respuesta a las preguntas del caso, ¿qué experiencia le ha dejado este proceso investigativo para su región? Bueno, teniendo en cuenta que Neiva es un departamento con explotación petrolera y que en muchas ocasiones se ve cómo esta actividad afecta la contaminación de acuíferos y cuencas hidrográficas, el tema de la explotación de petróleo siempre va a causar afectaciones a las comunidades y más a las comunidades que tienen sus propios acuíferos, sus cuencas hidrográficas, el derrame crudo, la inyección que realizan ellos en las sísmicas, siempre van a contaminar los ríos y en el caso de Neiva es preocupante que uno de los ríos más grandes es el río Las Ceibas, está manejado por el impacto ambiental que genera la explotación sísmica de esa zona. Y pues pienso que como comunidad debemos unirnos más y no permitir que este tipo de explotaciones se den en las reservas naturales, que son los mecanismos de cuidados para conservar el medio ambiente. Si acabamos con nuestras cuencas hidrográficas y deforestaciones, pues vamos acabando con el medio ambiente poco a poco. Entonces pienso que es crear conciencia y como ciudadanos que somos, debemos unirnos más para acabar con esta situación que nos afecta a nosotros y que está afectando a nuestros hijos, porque son los que van a llegar a recibir un medio ambiente, ya no va a ser un medio ambiente, sino un cuarto de ambiente. Entonces sí, es importante como la unión. ¿Qué he aprendido sobre la importancia de la conservación del medio ambiente? En el transcurso de la temática he aprendido que cuidar el medio ambiente es cuidar la vida humana, pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan importante proteger nuestro ambiente. Es importante entonces pensar y saber que el mundo no nos pertenece, ni nos ha sido prestado para que vivamos en él y lo utilicemos con sabiduría. Y eso es lo que debemos hacer, vivir y no destruirlo. Pero también debemos proteger nuestro ambiente porque lo necesitamos y mucho. Dependemos de él para existir. Nuestro planeta nos brinda todos los recursos naturales que necesitamos para alimentarnos, construir nuestras viviendas, tener luz, transportarnos, vestirnos, etc. Mira un segundo a tu alrededor, todo lo que ves, papel, lápiz, computadora, goma, se obtiene directa o indirectamente del ambiente, por lo cual es importante que aseguremos su capacidad de continuar proveyéndolos. O sea, cuidar el medio ambiente es estudiar, de acuerdo con el crédito de gestión ambiental, me ayuda a seguir sosteniendo mi ideal como ambientalista, porque pienso que uno debe cuidar lo único y más sagrado que tenemos, que es el medio ambiente. Si lo destruimos, pues suceden catástrofes, sismos, suceden terremotos, los ríos se desbordan, desbordamiento de ríos. Entonces, una serie de situaciones que suceden a raíz de que no cuidamos y no conservamos el medio ambiente. ¿Qué dificultades se le presentaron en el desarrollo y la solución del caso estudio propuesto? Considero que no tuve dificultades porque el tema de la minería ilegal en Colombia es algo que muchos de los colombianos ya conocíamos, solo que la información era superficial, o sea, conocía del tema, pero no tan profundo porque al leer y analizar cada una de las temáticas y las fuentes consultadas,
pues me pude dar cuenta que había muchísima más historia, venía de que el problema radica y viene de hace muchos años, entonces que ese ha sido un problema que pues a la actualidad están poniendo cuidado y están creyendo creando sus políticas y esto, pero todavía nos falta muchísimo, entonces creo que es muy importante trabajar sobre eso. ¿Qué sugerencias puede plantear sobre la importancia de la gestión ambiental para nuestros días? La protección ambiental es un principio que involucra no solo el Estado, sino a todos los actores sociales y empresariales. Todos debemos trabajar de manera coordinada para conservar el patrimonio afectado como consecuencia del inadecuado uso y manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Hay que tener en cuenta que Colombia se distingue por ser megadiverso y por la complejidad y fragilidad de su diversidad biológica. Es por ello que se debe acabar con la principal amenaza que es la minería ilegal, las políticas robustas y firmes que castiguen esos actos ilícitos. Eso es lo que hace el Estado para proteger el medio ambiente. Porque ya la naturaleza nos está avisando del daño que le estamos haciendo y el daño que si le hacemos daño a la naturaleza le devuelve el daño al hombre. Pero acá hay muchos inocentes que no tienen nada que ver con esos daños que hacen a la naturaleza. Entonces sí es importante que todos tomemos conciencia de este fenómeno. ¿Qué comentarios puedes aportar sobre esta estrategia de aprendizaje? Pues yo siento que la estrategia es muy agradable porque la retroalimentación del tutor es constante, la retroalimentación, la participación y retroalimentación con los compañeros también. Se genera un compromiso de los estudiantes de indagar, de leer y analizar cada uno de los aspectos relacionados con un caso estudio. Entonces, pienso que como estudiantes debemos seguir siendo autónomos y autocríticos en cada uno de los temas que nos den para desarrollar y consultar y participar y ser activos es una forma de aprender pues muy rápido, aprender de manera dinámica y fortaleciendo cada uno de los conocimientos que pues que ya tenemos y que necesitamos o queremos aprender más. Las fuentes se realizaron consultas a las fuentes relacionadas en el entorno de conocimiento, eh, pues que nos ayudaron o me ayudaron a construir el trabajo, a entender y analizar un poco más la problemática y asimismo poder brindar alternativas de solución.